Buenas noches a mis queridos amigos, o buenos días, no sé a qué horas, o buenas tardes podrán ver este video. Un saludo para todos mis amigos que lo vean. Y a mis hermanos, que la paz y la gracia que es en Cristo Jesús sea en el corazón de cada uno de vosotros. Estoy subiendo otro de mis videos. Claro, allí van a estar siempre en YouTube, para que puedan ver, escuchar y que si algo les sirve, pueda ser para edificación, pueda ser para responder cuando se nos demande alguna pregunta o razón sobre nuestra creencia. Lo hagamos de una manera pacífica, de una manera consciente, que lo que se está hablando es la palabra de Dios. Hoy en este momento quiero hablar de un tema muy importante. Hay muchos temas. El bautismo, ya lo hablamos. Vamos a hablar sobre el velo, ya hablamos sobre el congregarse. Ya hablamos también, vamos a seguir hablando sobre los instrumentos musicales, sobre el diezmo. Temas que en realidad sirven para edificación y para defendernos contra aquellas personas que a veces acusan a la iglesia del Dios vivo de cosas que quizás así las entendieron o así las entienden, pero no son como ellos la dicen. Hoy vamos a hablar acerca de las riquezas materiales. Existen riquezas espirituales, dones, gracias que Dios da a su iglesia, riquezas que no las puede adquirir el mundo, sino que solamente la iglesia santa del Señor. Pero existen riquezas materiales, existen riquezas de bienes, de dinero, de lo cual muchas veces las iglesias, no solamente la iglesia del Dios vivo, columna, apoyo a la verdad, la luz del mundo, es acusada, sino también diferentes organizaciones, que la riqueza es mala, la riqueza no conlleva a la vida eterna. Y a veces hay hasta personas que hablan mal de nuestra organización, de nuestra iglesia, porque tenemos templos muy bonitos, porque la iglesia del Dios vivo va como la luz de la aurora, en aumento, en aumento. Y hay una cosa que tanto duele a muchos, es sobre este tema que vamos a hablar. ¿Por qué digo que duele a muchos? De diferentes. A veces hay algunas personas o organizaciones que dicen, más cuando ven en Guadalajara o en cada lugar donde están los templos hermosos, bellos, con casas pastorales donde habitan los ministros que están de encargados. Esa palabra que algunos no la entienden, encargados, o sea, personas, ya sea un obispo, un diácono, un obrero, un evangelista, a quien se le designa el cuidado de una iglesia o cierto número de hermanos, esté o tenga templo o no tenga templo, se congregue en templo o no se congregue en templo, ellos están encargados de esa obra. Ellos están encargados para cuando pida un consejo un hermano, ellos están dispuestos a hacerlo. Pero se dice mucho o se habla mucho en contra de los bienes
que son adquiridos o que se manejan o se tienen en la iglesia. Para comenzar nuestra plática, nuestra conversación en este día, hermanos, porque allá andando en la obra o personas inconversas pueden preguntarles que gran riquezas y que los hermanos pobres y les dañan su corazón, les dañan el corazón, que a veces los pastores encargados, diáconos, tienen sus carros, no riquezas, pero tienen sus bienes. O las iglesias les ayudan para que coman, para que puedan ellos predicar el evangelio, pero esto causa dolor a muchas personas inconversas que no tienen el conocimiento de Dios. Vamos a hablar sobre eso. Las riquezas materiales. La riqueza es la abundancia de bienes, ya sea en oro, en plata, en bienes materiales, casas, autos, lo que queramos llamar, riquezas. Diferentes medidas de riqueza hay entre de millonarios, multimillonarios, bimillonarios, y podemos sin fin numerar cuántas personas y otros que tienen sus bienes y en comparación del estatus de muchos, a veces nos vemos muy pobres a la par de ellos, tienen mejor comodidad. Otros tienen empresas, tenemos algún negocio, y a veces vivimos mejor que otros. Pero vamos a hablar sobre eso. Riquezas. ¿De dónde provienen las riquezas? A los siervos de Dios, a los elegidos por Dios. Precisamente de eso vamos a hablar. Yo no voy a hablar de riquezas que se adquiere mediante extorsiones, riquezas que se adquieren mediante de dudosas procedencias y que ya todos sabemos que no es buena. No, ni de cómo se hizo millonario una persona o cómo le heredó su padre la riqueza. No, vamos a hablar del mundo, no vamos a hablar. Yo no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los hombres de Dios, de las riquezas y las ofrendas. Vuelvo y repito, son cosas que causan dolor, incomodidad a muchas personas, a muchas. No menciono nombres porque son muchas, no alcanzaría yo a mencionar, o sea, esto no es nuevo. Esto es desde tiempos antiguos, que hubieron gentes que no les parecía estas cosas, no estaban de acuerdo sobre estas cosas. Y por esa razón, por ese motivo, el Espíritu de Dios hablaba, esclarecía sobre estas cosas. Y hoy en esta noche, en este momento que estoy grabando este video, para a todo aquel a quien le interese, quiero hacer esas aclaraciones, como siempre digo y lo reitero, por la Biblia. Yo no me voy a poner a estar diciendo, no, que ellos tienen por esto, porque tienen que tener. Ellos tienen que tener bienes porque tienen que tener. No, como algunos dicen, son magnates muchos líderes. Son personas que adquieren su dinero de la fe de los santos, se hacen millonarios. Que hayan personas, no está en mí juzgarlos. Por ejemplo, si yo me dejo llevar por las noticias, yo no soy partidario de eso. Yo nunca he hablado, nunca he criticado que se ha hablado de ciertas organizaciones que sus templos lo han hecho a base de narcotráfico. A mí no me interesa eso. No. A mí lo que me preocupa es hablar la verdad conforme la Biblia, el Evangelio.
El Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Esos son los negocios de nuestro Padre. Hablar el Evangelio, hablar la doctrina, hablar la enseñanza. Pero si algo otros se dedican a otras cosas, han de tener sus razones para hacerlo. No soy yo quien puedo decirles que no lo hagan. Todos somos libres de opinar. Si hablamos con relación a las riquezas, lo primero que yo hago es ver de dónde proceden las riquezas, no del mundo, no de los hombres mundanos, no. Vamos a ver lo que dice acerca de un hombre de Dios. Hay quienes dicen que el Antiguo Testamento no les importa, no les interesa, no les ayuda en nada. Platicando la vez pasada con una persona acá en Conroe, Texas, y aquí en Houston, Texas, esa persona me decía que ella era incrédula al Antiguo Testamento, si se basaba nada más a la gracia. Y yo le hice una pregunta con relación a eso y le dije que decían los científicos que el ser humano es evolucionado, o sea, va evolucionado, no fue creado. Y le hice esa pregunta y le dije que si me podía mostrar, sin tocar el Antiguo Testamento, si fueron creados o si fueron por evolución, evolucionados. Y me citaba Génesis cuando Dios hizo al hombre. Yo le decía, pero no le gusta lo del Antiguo Testamento. Me decía, no, si hay cosas que tenemos que usar. Entonces igual yo las uso como ejemplo, como un ejemplo que Dios hizo, que a Dios le agradó y que Dios estableció. Son ejemplos para que comparemos en nuestra vida y los designios de Dios. Primera de Crónicas, dijimos, vamos a ver, hermanos, en Primera de Crónicas. Esto es muy importante, hermanos, lo que vamos a leer, lo que vamos a meditar. Es tan importante, es tan, ¿cómo les puedo llamar? Es tan relevante que la Biblia, permítanme, estoy buscando el texto, que la Biblia menciona sobre este acontecimiento muy importante. Vamos a ver, segunda de Crónica, no es primera. Segunda de Crónica 1, desde el 1 lo vamos a leer, desde el 7, Primera de Crónicas, capítulo 1 del versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Este es un pasaje muy conocido, es un pasaje que quizás con frecuencia escuchamos acerca del rey Salomón, que fue el rey a quien Dios lo bendijo con tantas riquezas, tanta sabiduría, y era un hombre de Dios, era un rey puesto por Dios. Pero dicen las Escrituras en el versículo que acabo de leer, voy a repetirlo nuevamente, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. O sea, está dando a entender que era un hombre de Dios puesto por rey sobre el pueblo de Israel. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra, dada a David mi padre,
porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dice el 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Dios le está ofreciendo al rey Salomón, oigan bien, a su rey, al que él había elegido como rey, puesto por Dios, no por los hombres, un rey puesto por Dios. Le dice, pídeme todo lo que tú quieras. Su padre le había agradado tanto, David, a Dios, que su descendencia siguió gobernando. Y le dice, pídeme lo que quieras. Vino Salomón y le dice, Dios mío, te pido sabiduría e inteligencia para poder guiar a este pueblo tan grande. Sabias palabras este hombre. Pidió sabiduría e inteligencia. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas. Vamos meditando poco a poco. No pidió riquezas él, pidió sabiduría. Dice, no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hermanos, amigos, meditemos, no es nada más hablar o decir esto nada más porque yo así lo pienso, yo así lo creo, y a mí no me parece esto. No, sino que veamos, y yo pregunto, ¿son malas las riquezas? ¿Es malo tener bienes en abundancia? A mi parecer, no. Y aquí estamos viendo un ejemplo que la riqueza, si fuera mala, no puede Dios estar ofreciendo algo que es malo. No. No puede. No puede Él ofrecer algo que es malo. No. Menos a su elegido, menos al hombre que había escogido, al hombre de Dios, no. Sin embargo le dice, no me has pedido, lo que me pediste es, no me has pedido riqueza, me pediste sabiduría e inteligencia para gobernar a mi pueblo. No me pediste larga vida, no me pediste la vida de tus enemigos, me has pedido sabiduría e inteligencia. Por tal razón, la sabiduría e inteligencia te es dada. Lo estaba diciendo el hombre de Dios al rey, del que Dios había puesto, dirigido por Dios. Era dirigido por Dios. Puesto por Dios. Pero le dijo, te daré riquezas. ¿De quién son esas palabras? ¿De quién son esas promesas al enviado de Dios? Al rey puesto por Dios para guiar a su pueblo en el camino de Dios. Le dice, te daré riquezas que nunca se han visto anteriores en los reyes que han estado antes que ti, ni se verán después de ti. ¿Quién está dando esa riqueza? Dios. Ahora mi pregunta es, si lo vamos a leer. Dios le dijo, te daré riqueza y así literalmente.
en su casa apareció un montón de oro, lingotes de oro, piezas de plata, de todas las piedras preciosas, y todo el oro y riqueza que le dio le aparecieron así en la casa de así. Como venía de Dios, como Dios se lo prometió, se lo dio así nada más. No, no. Dice el 10, 11 y 12. Y dice el 13, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Dice el 14, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con reyes de Jerusalén. Y acumuló el rey plata, oro en Jerusalén, como piedras, cedro, como cabrigos de Safela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos. Bueno, ¿qué es lo que quiero referirme con estos textos que están abajo? Que la riqueza que Dios le prometió no fue así, así nada más. Y ya le apareció de la nada. Oh, es así de Dios porque le apareció así de la nada la riqueza. No, no. Ahora en día dijeran, los tontos del pueblo de Israel o los ignorantes del pueblo de Israel o los ciegos del pueblo de Israel, ineptos del pueblo de Israel, le regalaban al rey, le daban riquezas, le llevaban y el rey estaba acumulando. Bueno, esos que regalaban o esos que llevaban estaban cumpliendo la promesa de Dios. Dios le había dicho, te voy a dar riquezas. ¿A quién iba a ocupar? ¿A cuántos iba a ocupar? Para llevar esa riqueza al rey. Eran muchos. Vuelvo y repito, ahora en día, que dijeran las personas que los ignorantes del pueblo de Israel hicieron muy rico a Salomón. Que los ciegos del pueblo de Israel, ignorantes, hicieron rico, millonario a Salomón. Es que muchas veces ignoramos los designios. Somos tan materialistas. Somos tan materialistas que creemos que todo el mundo es así. Y Salomón no tenía esas riquezas porque, como dicen algunos, embobaba a los israelitas. Embobaba a aquella gente con la que hacía negocios y a él le quedaban grandes ganancias. No. Toda aquella era la riqueza que Dios le había prometido. Los medios, vuelvo a repetir, como eran siempre el pueblo de Dios o personas que llegaban, como aquella reina, llegaban con grandes presentes ante el rey. Era la riqueza que Dios había prometido. Yo estoy hablando con base y vamos más adelante, vamos a llegar más adelante, con bases, porque el tema es las riquezas y las ofrendas. Las riquezas y las ofrendas. ¿Sí? Entonces, esto que yo estoy poniendo es un ejemplo. Que si las riquezas fueran malas, no se las hubiera dado a Salomón. No. Y tampoco creer que no es de Dios porque los israelitas le daban, porque las personas le llevaban. No, eran los medios que Dios tenía para darle lo que Dios quería darle. La abundancia que él iba a tener no le apareció como arte de magia en el reino, hay un montón de oros y plata. No, no. Bueno, soy humano. Si me equivoco, puede alguien decirme,
pero con pruebas en la Biblia. No solamente a refutar con mi opinión propia, que no estoy de acuerdo y no lo acepto. No, no es. Esto no lo hablo para que lo acepten el que quiera, no, sino el que lo comprende y lo entienda, él sabrá si lo acepta o no. Si no, puede proseguir en su camino, pero creo que nuestros hermanos nos va a servir de mucho en nuestro entendimiento. Esto ya lo hemos escuchado en dominicales, por pastores, diáconos, grandes maestros, y lo vamos a seguir escuchando. Ok, entonces la riqueza, si no son de Dios, son del diablo. Pero aquí estamos viendo que la riqueza se las dio Dios. Y ocupó al pueblo de Israel y ocupó a muchas personas, comerciantes, para hacer crecer toda esa gran gloria y riqueza que tuvo Salomón. ¿Ok? Y no era ignorante. Si alguno del pueblo de Israel llevaba algo al rey, no era ignorancia, estaba cumpliendo el mandamiento que Dios le había dado. Si algún rey de otro lado llegaba con ofrenda y le llevaba riqueza a Salomón, no era porque era ignorante, ciego, que estaba ciego y que Salomón se estaba aprovechando de la ignorancia de ellos. No, Dios le estaba dando riquezas ocupando medios. Por eso les puse un ejemplo la vez pasada en mi intervención. Que a veces el ignorante no sabe el proceder de Dios y su misericordia. No entiende estas cosas. Porque hay muchos. Y de años, yo recuerdo de joven, comencé a predicar este evangelio, esta doctrina. Y habían personas con diferentes criterios. Y antes que mí, ya habían personas con así. Ahora no es nuevo. Para mí no resulta nuevo que una persona hable y que los líderes son magnates, tienen riquezas, explotan a los pobres hermanos. Para mí eso no es nuevo. Para la iglesia no es nuevo. Y pueden subir videos que quieran. La iglesia no es nuevo para la iglesia eso. Ya sabemos nosotros el trabajo de Satanás. Bueno, estamos claros que las riquezas no son malas, ni si fueran malas no hubieran procedido de Dios para hacer millonario, como podemos decir, al rey Salomón. Vamos a ver lo que dice ahora en Lucas 12:31. San Lucas 12:31. Ya aquí vamos a hablar del Nuevo Testamento, ya lo que Jesús dijo. Yo no puedo hablar sin ocupar la Biblia, la verdad no puedo. Yo no sé cómo hay personas que refutan y hablan y categóricamente afirman sin mostrar bases en la Biblia, solamente porque no, ya. Ahora en estos tiempos tal vez 1, 2, 3 me puede creer cuando hablo sin bases en la Biblia. Pero la mayoría ya no quieren pruebas en las Sagradas Escrituras. Veamos San Lucas 12:31. Pueden anotar, mis hermanos, 2, 3 que vean mis videos. Para mí es un honor que uno lo vea. Porque ese es el propósito de esto. Dije Lucas 12:31. Dice así. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Estoy leyendo lo que está hablando el Espíritu de Dios mediante Jesucristo. Y Él dice muy claramente, porque habla de aquellas personas que su afán es nada más lo material. Y ahí
El detalle que a veces no entendemos. Que hay quien deja y se embeleza, nos embelezamos por lo material. Y no, pues, no que soy un líder de una iglesia. No, no. Puedo ser un simple miembro, pero me embelezo tanto en lo material que me descuido de lo espiritual. Aunque no sean riqueza, aunque sea poco, es malo. No por lo que tengo. Si tienes una compañía, si tienes una empresa, si tienes un negocio, si tienes un buen trabajo, pero ponemos todo nuestra inclinación en ello y nos descuidamos de darle a Dios lo que a Él le corresponde, ahí es lo malo. Y aunque sea pobre. Por eso dijo, buscad el reino de Dios primeramente. Y las demás cosas, o sea, no está diciendo que no van a haber bienes. Aquí no está diciendo que no van a haber bienes. Aquí no está diciendo que no te preocupes porque lo que has de comer, beber, tomar, por bolsas, por oro, por plata, que dice, no te preocupes por eso. Preocúpate primero por el reino de Dios. Las demás cosas vendrán. O sea, si hay promesas que van a venir. O sea, no está diciendo que son malas, no te preocupes, que esas son malas y no te llevan a la vida eterna. No, todo y cuando no les pongas el corazón a ellas y te desvíen del camino de Dios. Las demás cosas vendrán, o sea, sí te van a llegar, hermano y hermana, sí te van a llegar. Pero procura primero el reino de Dios. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, ahí también estará, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Eso es lo malo. Cuando yo me dedico, cuando yo me entrego solamente a hacer tesoros y hasta enemistades tengo o hasta me discuto peleando herencias, peleando terrenos, peleando automóviles, peleando bienes, dice el Señor, no. O sea, Él eso no está de acuerdo. Dice, vende lo que tengas. O sea, si eso, como dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo. Lo que te estorba, lo que no te ayuda a encontrarte con Dios, déjalo. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si yo no las cosas, sino a lo que mi tesoro es a lo que yo le doy más valor. Si yo le doy más valor al reino de los cielos, a la vida eterna, ese es mi tesoro. Y aunque yo tenga riqueza, pero mi tesoro es ese, es a lo que yo le voy a dar más valor. O sea, vende lo que tienes. Daslo, dice, vende lo que poseéis y dad limosnas. Es mandamiento de Dios y en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, no está en contra de estas cosas. Ni nuestros dirigentes acá en la tierra, porque por mucho que explique un doctor de la palabra de Dios, que la iglesia del Dios vivo es dirigida por el Espíritu Santo mediante un apóstol por la palabra de Dios, no entienden. Y dicen que nosotros decimos que la iglesia es dirigida por un hombre y no por Dios. No entienden, o sea, no alcanzan, por mucho. Ahí está la explicación que yo di y no entienden, lo repetí muchas veces. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del mundo es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, mediante un apóstol, por la palabra de Dios. Sencillo de entenderlo. Sencillo de entenderlo. Bueno, no es el caso. Cuando yo pongo mi corazón
Cuando yo pongo mi corazón en las cosas materiales y me estorban para servirle a Dios, es mejor venderlas, darlas a los pobres, darlas a los pobres de limosna, da limosna. ¿Por qué? Porque eso no me está sirviendo para la vida. Es mejor que no tenga nada si eso me estorba. Servir primero a Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, prosigamos. Vamos a leer lo que dice en Mateo 10, 17. Yo leo todos los textos, hermano. Yo no voy a decir no, que no, si las riquezas, o sea, las riquezas no son malas, lo malo es el amor a las riquezas, poner el corazón en ellas y no en la palabra de Dios, eso es lo malo. Eso es lo que a Dios no le agrada. Mi hermano, mi querido amigo, tú quizás tienes tu carro, hay quienes no lo tienen y quizás piensan que tú no te vas a salvar porque tienes carro. Está equivocado, así como muchas veces estoy equivocado cuando yo hablo de otras personas. No es el tener, sino el ponerles el corazón a ellos y dejar de seguir al Señor. Dije en el libro de Mateo 10:7. Dice en Mateo 10:7, desde el 5 lo voy a leer. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, o sea, no llevéis oro, no llevéis plata ni cobre en vuestros bolsillos. No llevéis alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de 2 calzados, ni de bordón. Luego dice, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué entendemos con eso realmente? Está diciendo Dios que no hay que llevar nada. Sí, que no hay que llevar nada. Que te vayas sin nada. No te preocupes, vete sin nada. El obrero es digno de sus alimentos. ¿Qué quiere decir con eso, mis respetuosos amigos y mis queridos hermanos? Aquí no les está prohibiendo. No. No, que les está prohibiendo. No, les está sugiriendo. No lleven nada. O sea, no se preocupen. Dios va a proveer. Dios les va a dar. Porque el obrero es digno de sus alimentos. ¿A quiénes iba a ocupar? Dios sabrá. Pero que ellos iban a comer. Que ellos iban a calzarse, se iban a calzar. Que iban a tener ropa nueva, iban a tener ropa nueva, pero que no la lleven en el camino. No se preocupen porque no tienen nada. No, el obrero es digno de sus alimentos. Son palabras de Cristo. No son mías. Son de Cristo, mi querido amigo y mi querida hermana. Yo no te voy a hablar cosas de mí, de mi propia opinión, no. Estoy hablando lo que la Biblia dice. Vamos a continuar. Vuelvo a repetir, aquí no está prohibiendo que no lleven nada, alforja ni nada, no, aquí no está en la predicación que no, le está diciendo que confíen en Dios. Ese es el mensaje que ellos están recibiendo, que confíen en Dios, que allá va a haber quienes Dios va a ocupar para darles, regalarles. ¿No entienden eso, amigos? Mis hermanos, yo sé, es sabio. Es que sí lo entendemos, con la ayuda del Señor. Veamos ahora lo que dice en San Marcos 12:42. Vamos a continuar, hermanos, vamos a darle hasta el fin con la ayuda del Señor y cuando puedan, poco a poco, véanlo 1, 2, 3 veces.
Y compártanlo también porque hay personas que también quieren saber de estas cosas. Dije Marcos 12, 42 y 43. 12, 42 y 43. San Marcos 12 al 42. 43. Vamos a ver. Es el que, a ver. Permítanme, hermanos, que yo siempre tengo ese problema que me he acostumbrado demasiado a lo que es la tablet. Y cuando ya agarro la Biblia, estoy a veces en otros libros. Esa es una cosa, y otra es que ya los años también no pasan en balde. San Marcos, dije 12:42. Dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. El pueblo echaba dinero en el arca. El pueblo echaba dinero en el arca. Ahora en día, los ciegos, los que no les es abierto el entendimiento, echaban dinero en el arca, así hubieran dicho ahora en día. Pero dice Jesús, echaban dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda, ok, que se entienda. ¿Cuál es la relevancia de esto? Porque a veces dicen, hay que ayudar a la viuda, sí, pero recuerden, hay viudas que sus maridos mueren y les dejan grandes heredades, les dejan riquezas. Son viudas, pero ellas no necesitan ayuda, ellas necesitan ayudar. Entonces, sin embargo, esta viuda especifica a Jesús y dice viuda pobre. A la viuda que se le ayuda es la viuda pobre, necesitada. No solamente es cualquier viuda. No, hay viudas que quedan con herencia muy grande, muy jugosa. Y en vez de necesitar que les ayuden, ellas ayudan. Dice que vio a esta pobre viuda que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, dijo, de cierto, dijo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué es lo que alaba a Jesús? Hermano, que te duele tanto que en la iglesia se ofrenda. Hermano, que te duele tanto que en los templos se ofrenda. Hermano, que te duele tanto y te da tanto, eres tan celoso y hablas que las iglesias solo son para recoger dinero, las iglesias solo son para recaudar bienes, las iglesias o los templos solo son para recaudar bienes y los líderes se enriquecen. ¿Qué es lo que está alabando el Señor acá? No la abundancia que están dando los ricos, pero sí, estaban ofrendando. Jesús no dice que malo lo que están haciendo, gente ciega, están dando de comer a los hombres. Él decía, el obrero es digno de sus alimentos. No está reprochando él eso. Que sí es malo pedir para aprovecharse, para comprar, pedir para comprar carros de lujo, pedir para comprar aviones, pedir para comprar mansiones, pedir para comprar, eso es malo. Cuando lo pide el que lo necesita, cuando lo pide el que lo quiere, eso es malo.
Soy claro en decirlo. Pero no. Si en mí nace y yo hablo con la iglesia y le digo, iglesia del Señor, nuestro hermano necesita para su evangelización movilizarse, ayudemos y comprémosle un carro. Él no me lo está pidiendo, él no me lo está pidiendo. Si él lo pide, si es malo. Él no me lo está pidiendo. Yo lo siento y la iglesia lo sentimos y se lo regalamos. Jesús no está reprochando el que ofrendaran, hermanos. Jesús no está reprochando el que dieran en el templo. Estaban recogiendo ofrendas y muchos ofrendaban y ricos daban todo. Y esta pobre fue y dio. ¿Qué es lo que a Dios le alaba? Es con la voluntad que ella estaba dando. A ella no le importaba para qué lo iban a ocupar el dinero. Como ustedes saben y que ustedes dicen, Dios no come. Claro, no come, pero ahí están recogiendo ofrendas. Y si no estamos de acuerdo, quitémosle el texto, quitémosle el pedazo a la Biblia entonces. Entonces, Jesús no está reprochando la ofrenda. No. Jesús no está reprochando el que se ofrende en el templo. Jesús no está reprochando el que se dé dinero en el templo. No. Que se lo van a comer los hombres. No está reprochando eso. Está reprochando con la altivez de corazón que los ricos daban de lo que les sobraba. Y esta pobre mujer de corazón dio lo que tenía. Eso es lo que alaba el Señor. Esa voluntad, ese amor, ese deseo de desprenderse. Aquí no dice que era para las viudas. ¿Para qué lo ocupaban? Puede ser para distintas actividades. Viudas, pobres, para dice Jesús, el obrero es digno de sus alimentos. Aquí Jesús no está prohibiendo la ofrenda, está prohibiendo que se haga con esa altivez de corazón. Dar lo que nos sobra. No, alabó a esta pobre viuda. Y que era pobre, la alabó porque dio lo que tenía. Eso es lo hermoso del Evangelio. Pero esto duele a muchos. Esto les pega ya en el ego, en el sentimiento de la avaricia. Allí es donde les pega. Allí es donde les da. Y dicen, no, las casas son para recaudar dinero, casas de oraciones. Los templos son para hacer ricos a los pastores, diáconos, a los líderes. Son para hacerlos millonarios. Bueno, yo repito lo que escucho. Y yo lo escucho. No me lo cuentan allá. Yo lo escucho en muchos. Les golpea esto el ego. Lo que esta mujer es el sentimiento que esta mujer tenía y que era lo que Jesús estaba alabando. A muchos les duele. Sigamos viendo lo que dice. Aquí estamos viendo una pobre viuda. Vamos a ver otra viuda. Porque a veces no entendemos. Aquí Jesús está diciendo que esta echó, dice el 44, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, quiere decir que se quedó hasta sin comer. Ah, ciega, ¿verdad? Ah, qué ciega la mujer. La tienen engañada y cuántos luchan por sacar a esa gente que son de ese corazón noble. Cuántos luchan por sacar a esa gente que está engañada y equivocada. Les están robando. No, y no le están quitando. Ella de su voluntad lo está dando. ¿Y quién puede hacer algo? Pues ni las leyes ni el gobierno puede hacer nada. Ahora voy a aclarar algo. Vi en las redes, tengo unos amigos, personalmente yo los respeto, yo a nadie, ni porque hablen en contra de la doctrina. Yo los respeto porque yo sé quiénes lo hablan. Si fuera un miembro de la iglesia activo, un miembro celoso y que hablara estas cosas, quizás me doliera, pero no me duelen. Al contrario, me han ayudado mucho porque sé de quién lo estoy escuchando. Pero yo como persona los respeto mucho. Pero vi donde sacaron un video donde el encargado estaba invitando y a los niños también a ofrendar y comentaba uno que hasta las leyes
podían tomar cartas en el asunto. Por eso digo que muchas veces nosotros vamos al templo y vamos a dormirnos. Y les voy a ser claro, si en todo lugar, organización, iglesia, casa, amigo, donde sea, si tú solo buscas lo malo, solo lo malo vas a ver. Si tú buscas lo bueno vas a ver. Depende que en qué estás interesado, eso es lo que tú vas a ver, mi querido hermano y mi querido amigo. En una iglesia, si tú te dedicas a ver lo malo y lo malo, solo cosas malas vas a ver. Y si te dedicas a buscar lo bueno y lo bueno, solo cosas buenas vas a ver. Depende cuál es tu dedicación. En la iglesia se ofrenda, en las iglesias se ayuda y se ofrenda. Y dice la Biblia que el obrero es digno de su alimento, no lo está prohibiendo. Si te prohíbe la riqueza, te prohíbe y mejor vende lo que tienes, si eso te va a causar que se va a condenar tu alma. No, eso no es bueno. Pero decía y comentaba otra persona que su domingo, su dinero del niño que tenía ahorrado, se lo estaban quitando también. Sobrepasa la ignorancia a muchas personas. Yo tengo 39 años, no en el vientre, desde el vientre de mi madre, no. 39 años ya con conocimiento puro, casi 40 años, con conocimiento puro, reflexionando, no en el vientre de mi madre. Y siempre hemos entendido esto, que debemos de instruir a nuestros hijos en los buenos sentimientos hacia Dios. Si yo tengo esos sentimientos, yo tengo que transmitirlos. ¿Qué es lo que hago yo como padre? Yo ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando voy en la calle, veo yo a un ancianito que está pidiendo y le voy a dar algo, vengo y agarro $2 y le digo a mi hijo, ten hijo, se lo das al ancianito. Y vengo a ese ancianito y yo le doy el $1 y viene mi hijo con qué alegría y satisfacción también le da ese $1. Pero no le está dando su domingo. No le está dando lo que le está ahorrando. Y qué bueno si un niño así tuviera ese sentimiento. Pero no, en la iglesia la mayor parte, cuando se va a ofrendar o se habla de una ofrenda, el padre, aparte de lo que le da para sus gastos, le dice, ten hijo, para que hagas tu ofrenda. El motivo es que como niños vayan aprendiendo a ser liberales, a compartir. Si no van a ser duros como esos que quieren como esos que son duros y que les duele hablar de ofrendas, les duele hablar de ayudas, les duele de liberalidad. Entonces, esos niños, eso es lo que hacen los niños en la iglesia, hermano. Amigos. Si en una ocasión vas a una organización a escuchar la palabra de Dios, no te duermas, mi querido amigo. Escucha para que entiendas cuáles son los propósitos del pueblo de Dios. No les están robando a los niños. Y como decía mi amigo, pueden hasta las autoridades interceder. Ahí van a ver hasta el testimonio de los niños. No, yo le di lo que mi padre me dijo que yo diera. O sea, es algo que los padres hacemos. Y lo digo en nombre de la Iglesia a la Luz del Mundo. Así es como se actúa. Engendrar, enseñar a la simiente santa a ser liberal. Ser dador alegre. ¿Y que ayudamos a los pobres? Sí, yo ayudo mucho a los pobres. Yo no ando de casa en casa porque a veces ni para mí tengo mi familia. Pero sí que tengo una oportunidad, yo le doy a los pobres. Pero eso no significa que también tengo deberes como cristiano. Ok, vamos a ver, dije, otra viuda. Y vean ustedes cómo se mira este caso, si es justo o injusto. Porque a veces decimos que es injusto, pobre hermanos, pobre, y tratamos de que la gente que a mí me escuche, llegarles al corazón para que me comenten y digan, sí, qué barbaridad, pobre gente pobre, cómo le estafan, cómo hacen con ella.
Veamos lo que dice en Primera de Reyes. Voy a poner otro ejemplo. Este es ejemplo, hermano. Este es ejemplo. Veamos lo que dice en Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, 8. Desde el 8. Dice, vino luego a él, o sea, a Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pregunto, ¿esa viuda había oído la voz de Dios? No, la orden era en el corazón, el sentimiento, y ahí lo vamos a ver. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en el vaso para que beba. Ella, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ven. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, el 12, pregunto. Ella respondió, sí, ya Dios me habló. Ya Dios me habló que vos ibas a venir. Ya te lo tengo preparado. No. Sin embargo, dice que ya Dios le había dado la orden. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya Dios le había puesto en su corazón esa generosidad con el enviado de Dios. Dice, ella respondió y dijo, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Ya no había comida, había una gran escasez de agua y comida. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás una para ti y para tu hijo. ¿Es injusto esto? No, porque es de Dios. Pero la gente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo hubiera visto la gente o cómo lo vio la gente? No, que ese hombre que dice que es de Dios, el profeta. ¿Cuál profeta? Elías. Llegó de la viuda y le dijo, dame de comer. La pobre mujer no tenía nada. Nada tenía la pobre mujer. ¿Y qué le dijo? Ve y haz esto. La mujer le dijo, no tengo. Mira, más recogiendo leñando para cocer lo poquito que tengo, comérmela yo con mi hijo y morirnos, porque ya no hay nada más. Esperar nada más la muerte. Pero ya Dios le había ordenado. O sea, ya le había puesto. O sea, y yo le he dicho, ese es un sentimiento que Dios pone. No es que te lo roban, no es que te lo quitan, ni que te obligan. Es un sentimiento que Dios pone. Eso había puesto en esta mujer. Y el profeta le dijo, ve y házmelo a mí primero. Qué injusto, qué hombre. ¿Cómo lo hubieran visto mis amigos a Elías en ese momento ustedes? Mis amigos que veo los comentarios que hacen, no a mí, sino a mis amigos que veo. ¿Qué hubieran pensado ustedes si hubieran visto ese acto? Si hubieran visto ese acontecimiento y que era de Dios, lo importante que era de Dios. No estoy enojado, así hablo yo, me inspiro, me siento ese fuego. Era de Dios, no estoy enojado, hermano. ¿Qué hubieran dicho mis amigos? ¿Qué hubieran dicho la gente que están en contra de ayudar o dar a los enviados de Dios? Elías era un vividor. A él no le importaba si se moría. No, hermano. Ya Dios tenía todo trazado. Siempre cuando Dios quiere dar, allá pues lo manda al desierto. Y a ver, Elías comía. ¿A quién mandaba? ¿A quién mandaba para que le llevaran comida? A Eliseo.
a Elías. ¿A quién enviaba? A ver, mis amigos. Dice que cuervos. Cuervos le llevaban comida. Lo importante es que los hombres de Dios, Dios los mantiene y les da. Dios les da. ¿A quiénes ocupa? A veces hasta los más pobres, como digan ustedes, pero no ignorantes. Pobres económicamente, pero ricos en abundancia en su corazón. Y es lo que les falta a muchos. No así, hermanos, de la iglesia del Señor. No así el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios tiene abundancia, hermano. Y da a los pobres, a los hermanos necesitados. Y yo soy testigo. Yo soy testigo. Pero hay muchos hermanos en su humildad que a veces no quieren recibir económicamente dinero, sino que dicen, no, yo confío más, por la fe que tienen, confío más que me regalen una oración que dinero para medicina. Sale de ellos esa expresión, porque son ciegos, porque están perdidos, ciegos, para ti, sí, para ti y solamente para ti. Hermano, ¿qué piensas así? No para Dios. Para Dios no son ciegos. Esta no era ciega. Allá aquella pobre viuda que echó lo último que tenía, todo sustento no era ciega, no era que estaba engañada, estaba confundida, no, era un sentimiento que Dios pone en el corazón. Así es la ofrenda de Dios. Este caso de esta viuda, y está hablando de viuda, o sea que no tenía. Pero la obra de Dios así es. Por eso que ahora en día hay gente que dice, pobre gente, pobre. Es que eso es lo que más admira, que gente pobre es la que ofrenda. Gente pobre es la que da, pero lo da de su sentimiento. No, que allí piden. No, es deber en las iglesias decir, se necesita hacer esto, hermano, pero está en la voluntad. Está en la voluntad. Y hay veces no se pide y el hermano siempre da su ofrenda en la iglesia. Pero eso es de Dios. Cuesta entenderlo, el hombre material, terrenal, cuesta entenderlo. Bueno, ya vimos este caso, un ejemplo muy bonito, ya vamos viendo. Ahora vamos a ver lo que dice en San Juan 12:1. San Juan 12:1, vamos a ver. San Juan 12:1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. O sea, no dijo esto porque cuidara realmente de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella se echaba. Jesús les dijo, dejadla para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Está este otro ejemplo, querido amigo, hermano de la iglesia del Señor. Estoy leyendo específicamente lo que Juan está diciendo, lo que Juan está explicando. Este versículo que dice, menciona el nombre, menciona un nombre específicamente, Juan. Si él se equivocó, culpen a Juan, no a mí. Yo estoy hablando de lo que Juan dijo. Dice que Jesús llegó donde Lázaro, estaba María y Marta, hermanas de él,
agradecida grandemente con el Señor porque había resucitado a Lázaro. Lázaro agradecido porque lo había resucitado, las hermanas agradecidas porque había resucitado a su hermano y estaba vivo. Vino Marta, se dedicó en las cosas, en atenderlo, la comida, bebida, algo para el Señor, pero María tomó ese frasco, lo derramó, enjugó al Señor con ese frasco y olió toda la casa. Pero hubo uno que se lamentó, hubo uno que reprochó. Estoy hablando de Juan, estoy hablando de Juan, de lo que él está diciendo acá. Si hay algo reprochable, repróchenselo a él. Y dice que dijo Judas Iscariote, se hubiera vendido en 300, o sea, hasta precio le puso. Hasta precio, 300 denarios lo hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres. Luego dice Juan, en intervalo dice, no que él tuviera cuidado de los pobres. O sea, no era ese. Eso es lo que pasa ahora en día. Los que hablan y dicen, no, que los pobres, no es que realmente tengan cuidado de los pobres. No. Cuidan de su familia y ahí están predicando y en contra, que están estafando a los pobres, están estafando para hacerse millonarios y a los pobres y todo eso, pero no es que realmente ellos tengan interés en los pobres, en ayudar a los pobres. Dicen, no, que yo ayudo a los pobres. No, eso cualquiera, los gentiles van en su camioneta y le ayudan, le dan un peso a alguien, le dan 2 pesos. No se refiere a eso, hermano. Pero Jesús es claro y dice, los pobres siempre los tendré. O sea, aunque te dediques y hagas programas, los pobres y pobres, nunca vas a poder sustentar a todos los pobres que hay. Pero sí es bueno hacerlo. Pero lo que es la avaricia, habla no porque tenga cuidado de los pobres. Y yo les digo, mis queridos amigos, yo les digo, con sus carros que tienen, sus negocios que tienen, ya tienen algún comedor allí en su vecindad, aunque sea rentado para darle comida a los pobres. Si tanto les preocupan los pobres, delante de Dios, allá está un Dios altísimo. No solo hablemos, sino que también actuemos. En la iglesia donde yo me congrego, se ayuda al pobre que lo necesita, no a todos los pobres. Al pobre que lo necesita. No todos los pobres necesitan. Yo soy pobre. Hay hermanas que son pobres, pero tienen que comer, tienen que vestir, tienen como vestir sus niños, y ofrendan también. Pero los pobres que necesitan se les ayuda, se hacen ofrendas para cubrir sus recetas, se les visita a los hospitales. A las viudas pobres, no a todas las viudas, a las viudas pobres que lo necesitan, se les ayuda. Y si alguien dice, no, que no seas independientemente en el lugar donde él vio o aprendió, eso no generaliza todo. No generaliza todo. Bueno, vamos viendo, hermanos. Vamos viendo con la ayuda del Señor. Vemos aquí la experiencia que a quienes es que les duele que se dé algo para el Señor. Va a decirme alguien, sí, pero él no se lo come. No, es que no. Las ofrendas, Dios no se las va a comer si Él es espíritu. Sino que dignos son de su salario, digno es de sus alimentos los que predican la palabra del Señor. Dignos son. Lo dice la Biblia. Y si alguien dice lo contrario, está contra la Biblia. No contra mí, yo no tengo nada contra nadie. Hablen lo que quieran, digan lo que quieran. Yo hablo, dije ya, con la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Hechos 2, 43 y 47. Hechos 2, 43 y 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Más de 3.000, casi 4.000 personas. En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo estoy de acuerdo con ese texto. Yo estoy de acuerdo. Y he visto casos, como digo, si tú te dedicas a buscar lo malo vas a ver. Te dedicas a buscar lo bueno vas a ver. Yo he visto casos donde hermanos han vendido sus propiedades. Y lo han dado. Para ayudarlos a hermanos que tienen necesidades, que ha pasado algún huracán, un terremoto. Hermanos que a veces no han tenido para alimentarse. Han vendido los que han tenido. Los que no han podido vender, pues no venden lo que no pueden tener, pero han ofrendado, han ayudado. Y dice que todas las cosas las tenían en común. Todas las cosas las tenían en común. Pero deben de saber bien en qué es lo que estamos hablando. ¿Qué realmente es lo que estamos hablando? No solamente hablar por hablar. La iglesia en sus principios, y yo siempre lo he dicho, desde que Jesús murió, los apóstoles fueron perseguidos. Las iglesias, los que iban convirtiéndose, eran perseguidos. Ellos no tenían, la mayoría no tenían un lugar estable donde ellos podían estar reuniéndose todos los días. Iban escondidas al templo, se reunían, comían juntos en sus casas. Era tanta la alegría, era tanta la emoción, que ellos vendían sus propiedades. No todos, pero sí habían hermanos que vendían sus propiedades, porque hubieron unos que fueron malos. Tenemos el caso de este hombre que vendió su propiedad y dijo otro precio, no dio todo el dinero y se murió. Estoy hablando de Hechos 5. La vendió, pero no actuó con el corazón. O sea, aquí la relevancia no es lo que hacía el acto, sino el deseo, el sentimiento que ellos tenían. Y yo les quiero decir, hermano, si tú buscas eso en la luz del mundo, lo vas a ver. Pero si tú buscas otra cosa, lo que buscas, eso lo vas a ver. Y no solo ahí, también en otras iglesias. Y no solo en otras iglesias, si yo en ti, querido amigo, querido hermano, busco lo malo en ti, yo en lo malo voy a encontrar, porque a eso me estoy dedicando. Si busco lo bueno en ti, eso también voy a encontrar. Y qué bonito cómo la iglesia en su principio comenzó, cómo la iglesia en el tiempo en que estaban viviendo, ellos preferían deshacerse de las cosas y ayudarse mutuamente. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio del Señor. Y yo lo he visto no solo en la iglesia de la luz del mundo. Lo he visto en otras iglesias también, que lo hacen. Sí. No solo en la iglesia de la luz del mundo, lo he visto en otras iglesias también. Yo soy bien honesto en decir lo que yo sé y lo que veo. No me lo contaron, yo lo vi. No acostumbro a hablar lo que oí en otro lado. Acostumbro a lo que vi, lo que yo vi. En otras iglesias también lo hacen. Venden propiedades y las dan, las donan. También en la iglesia. Comidas, hay comedores para pobres. No solo en Guadalajara, también en diferentes iglesias de mi país, en México. Los domingos, después de la dominical, hacen convivios. Y no solo con los pobres, con toda la iglesia. Convivio y se reúnen y viven en armonía. Lamentablemente es mi querido amigo y querido hermano, si tú vistes eso, lo lamento que lo hayas visto. Pero eso no quiere decir que es como la iglesia predica. Eso no es la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor es diferente. Pero te digo, ¿tú quieres ver las hermanas? Y dicen, no, ya van a ver cómo las hermanas se visten.
Y como tú a buscar ese mal vas a ver las hermanas que andan pegaditas, sus faldas, en la iglesia. Estoy hablando en la iglesia y en otras organizaciones. ¿Por qué lo vas a ver? Porque es lo que tú andas buscando. Pero dedícate a buscar hermanas de buen testimonio y que se visten honestamente. Eso vas a ver. Vas a encontrar lo que tú buscas. No solo en la luz del mundo, en otras organizaciones y en el caso tuyo también, mi querido amigo. Yo si quiero buscar y ustedes algo malo, he visto muchas cosas también, como ustedes ven en internet, muchas cosas que hablan de ustedes mal. Pero yo no las ando a los cuatro vientos, ni por qué, o sea, son para mí ustedes personas conocidas, muy respetables, que nos hemos conocido. Eso es todo. Igual yo para ustedes lo que soy nada más. Una persona conocida por este medio, eso es todo. No creo que estén dedicadas a querer escudriñar mi vida, menos yo la de ustedes. Pero si eso quiero hacer, yo encuentro y ustedes encuentran también. Lo que queremos buscar, eso lo encuentran. Aquí el caso es que los hermanos tenían, la relevancia es el sentimiento. Vuelvo a repetir, no, el acto no era en que vendían las heredades. No, Ananías, es lo que estoy hablando, y Zafira, su mujer, en 5, vendieron sus propiedades también igual a que ellos. ¿Tuvo bueno? Sí. ¿Cuál fue lo malo? El corazón. Que no era con un buen sentimiento. Entonces la Biblia lo que alaba es el sentimiento, la unión que había en los hermanos. No te está ordenando que vendas tus propiedades. Eso no es una orden. Ellos así lo hicieron. Este lo hizo y dio una parte nada más y por eso se murió. No te está diciendo tampoco que tú tienes que hacer eso o no tienes que hacer eso. No, aquí lo que está diciendo es el sentimiento. Este hombre vio que hacían y lo hizo. Pero no le fue bueno, se murió. ¿Por qué? Porque mintió al Espíritu Santo de Dios. O sea, lo que Dios ve es el sentimiento, hermano. Eso es lo que Dios alaba. No te está diciendo que vendas las propiedades, que vendas tu carro, que vendas tus bienes. No te lo está pidiendo Dios. Si no te estorba en tu salvación, no te está diciendo que te deshagas de él. Al contrario, Dios te lo ha regalado. Dios te lo ha regalado. Pero nosotros queremos ver. Queremos que las organizaciones vendan las cosas y le ayuden a los pobres, pero no nos queremos nosotros de deshacer de las cositas que tenemos. Y ser yo el primero en predicar con el ejemplo, no solo con palabras. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir, hermano. Vamos a hablar lo que dice 1 Corintios 16, 11. 1 Corintios 16, 11. Dice, hermano, 1 Corintios 16, 11. En cuanto a la ofrenda, esto lo está hablando el Espíritu de Dios. Esto lo está hablando el Espíritu de Dios mediante un apóstol por la palabra de Dios. Así es como Dios habla a la iglesia. Por el Espíritu de Dios mediante un apóstol por la palabra. Repito, así también es en la luz del mundo. Que dice, no, la luz del mundo nada más es dirigida por un hombre y no por el Espíritu Santo. Eso no lo decimos, eso no es la doctrina. Eso tú estás confundido y confundiendo a otra gente. Ya no es la doctrina de la luz del mundo. La doctrina de la luz del mundo es que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios mediante un apóstol por la palabra bendita del Señor. Como en este caso. 1 Corintios 16, 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando de esto, de esto, dinero. No es malo. Nos ayuda a hacer frutos que nos ayuden para nuestra salvación. Dinero. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Quién había dado esa orden? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es que así lo entiende la iglesia, mi querido amigo, estimado. Sí, así lo entendemos. Así es la doctrina de la iglesia del mundo. Aquí está dando la orden el Espíritu Santo mediante un apóstol por la palabra bendita de Dios. Quiero que recojan la ofrenda así como ordené. Es que la iglesia de Dios es ordenada.
No es así como creemos, que allá uno, allá otra. No, la iglesia siempre ha sido ordenada. El apóstol Pablo dice, quiero, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené. ¿Quién dio la orden? Era una orden. ¿Quién daba esa orden? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Del apóstol Pablo. ¿Y qué usaba el apóstol Pablo? La palabra de Dios. La luz del mundo es dirigida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mediante un apóstol de Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Esa es la doctrina, mi querido amigo. Eso que tú te inventas y dices, no, que la luz del mundo, ellos son guiados por un hombre. Somos guiados por el Espíritu Santo mediante un apóstol de Jesucristo, por la palabra de Dios. Esa es la doctrina. Mis hermanos que me están oyendo, ¿no es cierto que esa es la doctrina? Esa es. Ah, pero es que como lo hacen con maldad de corazón. Y dicen, no, que son guiados por un hombre y no por el Espíritu de Dios. Ay, le estás metiendo a la gente cizaña para que ellos también hablen, piensen y maldigan al pueblo bendito de Dios. La iglesia no piensa eso. La iglesia piensa que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios mediante un apóstol por la palabra de Dios. Y lo estamos viendo. Aquí hay una orden. ¿De quién era esta orden? ¿Del hombre? Pablo dice, así como ordené las iglesias, o sea, Pablo ordenó. ¿De quién era esa orden? Era el Espíritu Santo, no era de Pablo. Era el Espíritu Santo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. O sea, ¿era una sola vez? No. ¿Cada qué? Cada primer día de la semana. O sea, el séptimo día era el sábado, el domingo es el primer día de la semana. O sea, cada domingo tenían que hacer, o sea, no dice un domingo, no dice dos, dice cada domingo. O sea, si hay necesidad, cada domingo, así como lo ordené en las otras iglesias. ¿De quién era la orden? Que no es malo ofrendar. Ah, el apóstol Pablo está estafando a los pobres. Estafando a los pobres más. Ah, pero era para los pobres, claro. Siempre las ofrendas tienen un designio. Siempre, y no solo para los pobres, sino para los necesitados. Aunque tú tengas comodidad, pero tienes, por ejemplo, una operación, pero la comodidad que tienes no alcanza a cubrir, no eres pobre. Tienes comodidad, pero no eres pobre, pero no alcanza. Para eso está la iglesia, para apoyarte. Aunque no seas pobre, aunque no seas no andes mendigando, no. No, hermano. Hay que entender la palabra de Dios. La ofrenda era cada domingo. Imagínense a esa gente que le duele cuando se habla de ofrenda. ¿Qué hubieran dicho el apóstol Pablo? No, hombre, este es un vividor, no era para él. No, también para él. ¿Qué? También para él. Es que muchos no leen la Biblia, hermana. No leen la Biblia. Veamos lo que dice. Leímos 1 Corintios 16, ahora veamos 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. Segunda de Corintios 8, versículo 19 y 20. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. O sea, ese donativo, esa ofrenda, ¿quiénes la administraban? No era que la iglesia iba a cada uno y yo le voy a dar esto a este hermano necesitado, yo le voy a dar, hermano, ¿necesita dinero? Sí, aquí yo le voy a dar. Ah, yo le doy allá, yo le doy allá cuando miro en la calle, yo miro allá cuando veo un necesitado. No, esas ofrendas eran administradas y el apóstol ponía gente a administrar.
bien administrada esa ofrenda, para ocuparlas para los pobres, para los necesitados y para lo que fuera necesario. Dice, y para que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, que no hubiera nadie que dijera, se están comiendo el dinero, ¿qué hacen? No, ellos eran lo más limpio que se podían. Sí, pero que le ayudaban al apóstol Pablo, veamos, ya vimos que ellos lo administraban. Dice, procurando hacer todas las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahora veamos lo que dice vamos a ver, hermano, vamos a ver lo que dice en primera... Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 9:7. Vamos a ver, segunda de Corintios 11:7. A ver, espera que dijimos. Ok, segunda de Corintios 11:7. Esto habla del apóstol Pablo. 7-9. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. Dice el 8. He desposado, no es pregunta la que él está haciendo, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a ustedes. O sea, otras iglesias le tenían que dar al apóstol para ir a predicarle a los hermanos. Lean el texto, hermano, ahí está. Luego dice, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes, le está hablando a los hermanos de Corinto, a ninguno de ustedes fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. ¿Sí le ayudaban al apóstol Pablo? Sí. Para ir a predicar necesitaba a veces. Era tan dura esta iglesia que él mejor pedía a otras iglesias. Le daban ofrenda voluntariamente. ¿Y él para qué? Para ir a predicarles el evangelio. Y dice, cuando yo tuve necesidad, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ya cuando estaba con ustedes aquí, yo necesitaba alguna cosa, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes le ayudaban al apóstol Pablo? ¿Con qué? Con ofrenda, con ayuda, con dinero. Con dinero. Es malo ayudarle a un apóstol. Era malo ayudarle a un hombre de Dios. Era malo ayudarle a un hombre. No. Dicen, pero la luz del mundo tiene millones de millones. Hermanos, son 100 años. 100 años en que la iglesia ha ofrendado, ayudado, ha dado a los hombres de Dios. Les ha ayudado a estos hombres. Y los apóstoles dedican. No van a vivir en la calle. La iglesia no lo va a permitir. Ellos salen, predican, envían obreros. Hay terremotos, van camiones llenos de ayuda. Y muchas son financiadas por el varón de Dios. Esto no tengo que estárselo explicando a nadie. La iglesia de Dios es entendible. Así es. Si quieren saber de la luz del mundo, vayan. No se dejen llevar nada más por las noticias o dices que yo... No. Vayan. La mejor manera que ustedes puedan saber es que ustedes vayan y presencien las cosas allí. De adentro se ve mejor que de afuera, señores. Bueno, aquí estamos comprobando que le ayudaban al apóstol Pablo. Ahora vamos a ver cómo dice en Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Ya vamos a terminar, hermano, ya casi. Pero como quiera, los videos no los ven de un solo, sino que por un poco y con tiempo, pues no importa el tiempo que tengan, pero nos va a servir. Filipenses 4:15.
Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, ninguna iglesia les quiso dar dinero para que fueran. Ya lo dijo allá en Corintios. Sino vosotros solos, los filipenses, fueron muy solícitos. Sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Léanlo, hermano. Léanlo. Estafador Pablo, ¿verdad? Estafador. Pero explica cuál es la razón. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Ese es el objetivo. Cuando uno ayuda a los enviados de Dios o a un hermano, no es que ellos busquen dádiva. Ellos no piden, uno les da. Pero ¿cuál es la razón? Frutos de abundancia que abunden para nuestra salvación. Allá le escribe a una iglesia y le dice, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? En que yo no les he sido carga, o sea, nunca me han ayudado. En eso son menos que la otra iglesia, porque la otra iglesia todas me han ayudado. Vamos a ver ahora lo que dice en 1 Timoteo 6:10. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Óigase bien, que quede muy claro que las ofrendas no son malas y que a los apóstoles sí les ayudaban y a las iglesias también. Y no eran los pobres, eran los necesitados. Hay pobres, vuelvo a repetir, hermanos, amigo que me escucha, tú eres pobre, pero no necesitado quizás. Entonces hay que saber explicar. Hay pobres necesitados, hay pobres que no necesitan, hay quienes tienen bastante dinero, pero sí necesitan a veces, y a ellos también se les... La iglesia del Señor es así. Por eso, repito, las cosas se ven mejor de más cerca, estando, yendo y ver, que de afuera. De afuera no se mira bien. Hay varios textos, hermano, pero ya el tiempo es muy largo, ya hora y media. Espero sea para la gloria del Señor. Les sirva a mis hermanos para confirmar su fe. A mis amigos también, en el nombre del Señor. La paz de Jesucristo sea con todos. A mis amigos también, que pasen feliz noche, 7 noche, feliz mañana o feliz tarde, dependiendo a la hora que vean este video. Dios les bendiga.